Buenas noches, señoras y señores. Nuestro invitado de hoy, Luis Coín Cuenca. Les diré quién es Luis Coín Cuenca, que seguro que ustedes ya han oído hablar de él. Es un apasionado del mar en general. Es marino mercante y además, bueno, ha estudiado también en otra faceta dentro de la Armada, ¿no, Luis? Cuéntanos. Sí, pues cuando hice milicia naval estuve en Marín también haciendo los cursos de alférez de Imerena, de complemento, y también allí ya estudié los archivos militares que tienen allí en Ferrol, donde tenía la Escuela Militar en Marín, y ya a partir de ahí pues ya me aficioné a todos los aspectos de la náutica, tanto civiles como militares. Sí. Y por eso intenté la reconstrucción del tema más importante del mundo marítimo, que es el descubrimiento de América, y ver la contribución de Cristóbal Colón y los españoles, y comprobar día por día, navegando las mismas rutas que hacía Colón, desde España, Canarias, América, comprobando si era cierto, que yo pensaba que sí, los diarios y toda la información que tenemos. Sí. Y empecé a comprobar que no coincidía, y luego empecé a investigar los tratados españoles del siglo XV y tampoco coincidían, con lo cual nos engañaban. Es decir, que el diario que dicen que es de Colón realmente está manipulado, está trucado. Curioso. O sea que Cristóbal Colón, por las circunstancias de la época que tú has investigado, ¿no? Antes del Tratado de Tordesillas, ¿no? Tal, pues piensa que por un marino anónimo, ¿no? Que le trae la información. Que le trae la información. O sea, alguien ha ido ya a América antes, porque es imposible que él hubiera ido a América así, como fue, por donde fue, sin tener unos datos. Una información previos, ¿no? Que él mismo reconoce en lo que nos ha quedado del diario de Colón, aparece el dato, que además Bartolomé de las Casas, fraile y obispo, que era además amigo íntimo de Diego Colón y de Hernando Colón, los hijos de Colón, pues reconoce claramente como que él va con una carta náutica y que comprobado dice, aquí tienen que estar estas islas, y allí estaban esas islas en mitad del océano. Y aquí está la tierra firme y allí estaba la tierra firme, con lo cual es la prueba evidente. Lo que pasa es que como con los pleitos colombinos, tanto el fiscal de la Corona de Castilla como los descendientes de los pinzones y de los marinos españoles reclamaban tanto mérito a Colón como a ellos en el descubrimiento, y por tanto que todos los privilegios no solo fueran a los colones, sino fueran también para ellos. Pues ellos se origina un pleito que es el que ha deformado toda la historia, hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, pero tú no solamente, o sea, pensaste en eso y has demostrado porque yo atiendo, de forma clara técnicamente y náuticamente, yo soy los datos que analizo, documentos de Colón, documentos de los tratados españoles del siglo XV, XVI, con la náutica del siglo XVIII y con la actual, con las corrientes oceánicas de antes y de ahora, y con los vientos y corrientes, la oceanografía, todas las plantas marinas que aparecen, las algas, los sargazos, por ejemplo, etcétera. Colón dice en su viaje que encuentra una fuente de agua, o sea, una masa de sargazo, una masa de agua dulce que surge y donde se bañan y están y prueban y es agua dulce. Y eso no podía estar por donde él decía, eso está en las costas de África, ¿no? En las costas de África, debido al efecto de que los vientos llevan el agua hacia afuera, del fondo viene agua fresca y sin sal prácticamente, y sube hacia arriba, que es la zona del Banco Canario Sahariano, que tiene tanta riqueza en pesca. Trae mucho nutriente y de hecho ahí pescan un atún. Y nosotros con la carabela, cuando hicimos nuestro viaje, también pescamos un atún en esa zona. Es una zona riquísima en pescas. Y entonces ese agua que sube hacia arriba demuestra claramente que ellos no están navegando desde las Canarias al oeste, como dice la copia del diario, sino que navegan hacia las islas de Cabo Verde, que no lo podían escribir porque eso eran aguas de Portugal. Y eso es lo que hizo a mí que yo empezara a sospechar, pero yo navegué también por ahí con buques mercantes. Yo hice la ruta primero. Los pájaros, eso, por ejemplo, que además que podía estar lleno, el rabihorcado y el rabijunco, que solo viven en las proximidades de las islas de Cabo Verde o en las islas del Caribe. Con lo cual, y no a 700 a 1000 kilómetros, no puede, que lo había visto. Exacto. Entonces eso es una manipulación que no hace Colón, sino que hace el hijo, Hernando, para quitarle, digámoslo así, información, datos que pudieran esclarecer la verdadera ruta que sigue, y apropiarse ellos de que todos los méritos eran de Colón y no eran de los marinos españoles que participaron con ellos. Entonces ahí hay una triple manipulación. Cristóbal Colón lo que hace es que no se sepa quién le dio la información, sino que se lo quiere atribuir a él mismo todos esos méritos. Que él lo descubrió que lo pensando, estudiando y tal. Pero fue un piloto desconocido que entrega, llega allí, muere y le da la información. Y él se la apropia y la utiliza como propia suya. Eso lo cuenta a los portugueses y los portugueses no se lo creen. Claro, él no le cuenta la verdad. Él le dice que él ha pensado que allí tiene que haber unas islas y tierra firme, que es la India. Pero los portugueses saben que la India está a 20.000 kilómetros, no a los 6.000. En esa época eran los marinos los mejores. Los mejores, portugueses y los españoles, los andaluces, más bien la gente de Andalucía.
Eran los Por eso, mejores, de hecho, mejor que los ingleses, que los holandeses. Esa gente solo hacía navegación costera. Claro. La navegación de altura solo hacían portugueses y los españoles. Ya. Entonces ellos no se creen que se pueda ir directamente. No, ellos no, porque ellos a la India hay 20.000 kilómetros y no hay todavía suficiente alimento, conservación de alimentos, agua, conservarla en toneles para hacer esa ruta. Claro. Ahora, Colón dice que está a 6.000 kilómetros. La India. Entonces, imposible. Claro, imposible, pero claro, era América, tierra, era otro continente que no se había conocido. Ajá. Pero como allí encuentran y el desconocido, el piloto desconocido, trae a dos indígenas que llegan muertos, y Colón los ve, y de hecho indirectamente dice cómo él vio a dos individuos que no eran cristianos, que tenían una cara redonda y los ojos así, eran los indígenas de allí norteamericanos. Los confunden con indios porque no eran negros, entonces o blanco o negro, que era lo que se conocía en aquella época. Claro, aparece uno ahí con los ojos achinados, este tío es de allí, es de la India o de la China. Bueno, esta historia tú escribiste. Sí, hicimos la tesis doctoral. Hice la tesis doctoral de los 4 viajes de Colón. ¿Cómo puede conseguir eso la gente que... Hay mucha gente que yo le cuento esta historia y se queda... Y eso en la universidad está la tesis doctoral y está el libro de la primera navegación que se hizo y que publicó la Diputación Provincial de Cádiz. Y luego la Universidad de Cádiz ha hecho otra segunda publicación sobre la verdadera travesía a 2 rumbos que hace Colón, primero desde las Canarias, el rumbo sudoeste hasta el paralelo 19 norte, y luego siguiendo ese paralelo 19 norte que llega justo a las minas del Cibao, al centro de la isla de Santo Domingo. Qué curioso. Entonces esos 2 rumbos demuestran que él va a tiro hecho, conociéndolo por otro piloto anterior. Y que no llegó de forma casual. Y luego la corriente lo elevó un poquito al norte, no tocaron la isla y tocaron la tierra firme, y después volvieron otra vez al paralelo 19 norte, lo siguieron al contrario hasta que llegaron a la isla española. Y allí, justamente por el paralelo 19 norte, no lo encontraron, subieron hacia el norte al paralelo 20, y por el paralelo 20 fue cuando ya, llegando muy cerquita de Montecristi, que era el punto más al norte que identificaba la isla española, Colón, queriendo reconocer la isla, navegando de noche, porque de día el viento era levante contrario y no podía avanzar, con problemas de vista, quiere acercarse mucho a tierra, y es cuando la nao Santa María encalla en un bajo y se hunde. Y le echa la culpa a Juan de la Cosa, que era el maestro, que es mentira, era la guardia de Colón. Y sin embargo, el hijo lo pone que no, que era la guardia de Juan de la Cosa y es culpable del hundimiento, cosa falsa. Y nosotros lo demostramos en este trabajo de investigación que hemos terminado. Ahí en YouTube, por cierto, hay algún vídeo del viaje que hiciste. Sí, ¿no? sí, se tiene un vídeo que grabó la BBC de Londres, la Fox Televisión de Londres y la NBC norteamericana. Y esos vídeos los podemos tener nosotros, pero también se lo vendieron a la televisión andaluza, que lo tienen que tener. Lo tienen ellos, vale. Bueno, tu ilusión es hacer una fundación. Eso. Hablando ya ahora de Trafalgar también. De las dos cosas, porque los dos hitos más importantes del mundo marítimo mundial son descubrimiento de América, hecho por los españoles con Colón, y Trafalgar, que es el final de la vela y la aparición ya del motor. Entonces, esos 300 años España es la primera potencia mundial. Tecnología, conocimiento, hidrografía e investigación, reconocido por todo el mundo. El único problema de España es que ha hecho un monopolio con América y no permite que haya muchos barcos navegando. Entonces, eso fue lo que va a producir el Trafalgar, que no tenemos suficientes marinos, ni suficientes barcos. Por eso nos superan los ingleses, si no España sería la primera potencia mundial. Unido a que los franceses también estaban... Los franceses con la Revolución habían matado a los oficiales y a los expertos, y se habían quedado gente inexperta con títulos de capitán, de jefe, sin saber nada. Que fueron también culpables de la perdición de Trafalgar es por culpa de los oficiales franceses que no saben. Claro. Entonces, en una maniobra que hace el Trinidad, cuando el Victory quiere cruzarle la popa, frena, dispara, desarbola al Victory en 10 minutos, lo mismo que hizo el Bismarck en la Segunda Guerra Mundial alemán, contra el Hood inglés, que era el buque insignia, en 10 minutos lo hundió. Pues eso estaba haciendo el Trinidad con el Victory. Pero los franceses no saben, se le atraviesan e impiden que disparen, se rearman ellos. Además, los franceses no solo impiden que el Trinidad destroce y hunda totalmente al Victory, ya desarbolado de los 3 palos, sino que además abre un hueco enorme por donde se cuelan 3 barcos ingleses que se le ponen por el otro costado y ya empiezan a disparar, y al Trinidad lo rodean 8 barcos ingleses. El Trinidad tenía 140 cañones, le disparan más de 670 cañones. El Trinidad era un barco de caoba muy pesado. Muy bueno, buenísimo. No, eso es otra propaganda contraria para desacreditarlo y para decir que era un barco muy malo. Pero era el mejor barco y los ingleses estaban fritos por llevárselo a Londres y tenerlo allí como emblema. Si no se hubiera hundido frente a Trafalgar, el resultado de la investigación ya lo tenemos localizado y estamos trabajando en la asociación para la recuperación de ese barco, porque ese sería el emblema y el reconocimiento que España sí fue la primera potencia mundial en 300 años. Claro. De hecho, en el Museo del Victory en Inglaterra dicen ellos, este fue el barco más grande del mundo de su época. Falso. Nuestro Trinidad tenía 5.000 toneladas de desplazamiento y el Victory tenía solo 3.000. Era casi el doble. ¿No? 4 puentes y el Victory 3. Claro. Pero era el mejor barco y maniobraba y funcionaba perfecto, pero lo desacreditaban para que no hicieran más. Porque si hacen más barcos, los ingleses se habrían perdido.
Claro. A riqueza para Cádiz, una fundación que traería una riqueza cultural y turística también. Lo que nosotros pretendemos, y el resultado del fruto de mi trabajo de investigación sobre Colón, es que tenemos también localizada la nao Santa María. Podríamos recuperarla y traer aquí ese resto que quedan de esa nao. Sí, que eso está en el Caribe. Está en el Caribe, pero podríamos llegar a un acuerdo con Santo Domingo y buscarlo y traerlo. Y luego el Trinidad, que ya también lo tenemos localizado fruto de la investigación que hemos hecho para el libro de Trafalgar, y recuperar ese barco y traerlo. Esos dos barcos aquí, que son los máximos en el mundo, la nao Santa María, después del Arca de Noé, es el barco más famoso del mundo entero, y el Trinidad en barcos de vela fue lo más grande y lo más potente y lo más poderoso que hubo, darían pie a que en un cálculo todavía pequeño vinieran a Cádiz todos los años más de 5 millones de personas a ver ese barco. O sea que... La cantidad de trabajo y de vida que daría. Sí. Es que ellos, los ingleses, cuando hicimos nosotros el viaje con la caravana, nos decían, pero ¿cómo España no potencia esto? Si esto es el patrimonio histórico más grande marítimo del mundo. Eso es una mina de oro. ¿Cómo no la ponen a trabajar, a que funcione? Sí. Para vosotros, para Cádiz, para Andalucía, para España. Porque yo que estuve viendo el Basa, que es un barco que no tiene historia, que es una copia de un galeón español hecho por los holandeses que se lo hicieron a los suecos y se hundió nada más que salir en 1628. Ese barco lo ven al año más de 1 millón de personas y no tiene historia. Imagínate en Cádiz. Y venden todo, maqueta, comida, regalitos, eso hecho aquí en Cádiz. Es que ese barco solo tendría 3 o 4 millones de personas de visita sola. Y nosotros lo tendríamos metido en su correspondiente dique, como lo tienen los ingleses, el Mary Rose, reparándolo, y durante 20 años no se podría visitar, pero de él sí podríamos sacar una réplica idéntica exacta, que es lo que han hecho ahora los ingleses con el Mary Rose en el museo que tienen del Victory, un barco, una nao de 1511, nuestra carabela es de 1492 y la que descubre el mundo, la otra no hizo nada y se le hundió allí. Y entonces ellos están haciendo ahora, el original lo tienen allí perfectamente metido en cristal y humedecido, y han hecho una réplica idéntica para visitar y que la gente mueva, ande, lo toque y mueva. Bueno. Pero nosotros podíamos hacer la réplica de esa nao Santa María, de Trinidad, para navegarla y que la gente se subiera y navegara en ese barco. Pero es que una vez que pusieron eso en marcha, queríamos recuperar toda la tradición histórica de Cádiz, que son 3.000 años de historia, desde los fenicios, los griegos, los egipcios, los cartagineses, los romanos, los bizantinos, los vikingos, hasta Trafalgar. Esos barcos son pequeños, se pueden reconstruir y tener un modelo de cada uno y hacer, como se hacía en época de Julio César, una concentración en la bahía, un carnaval marítimo en el mes de julio, las fiestas del Carmen, de una semana, concentrando todos esos barcos y navegando en la bahía con todo el mundo que quisiera navegar con ellos. Eso podría venir más de 10 millones de personas a verlo todos los años. Acá hay una riqueza más grande que el mundo, más que las minas de hierro, de oro, de Almadén y de cualquier sitio. Luis, te deseamos mucha suerte en esa fundación, que a ver si las instituciones todas se vuelcan en este proyecto, porque otra cosa no nos queda con la que está cayendo. Sobre el naufragio de la nao Santa María, la localización actual de la nao Santa María, y sobre el combate Trafalgar y los combates principales del Príncipe de Asturias, que ese combate contra 10 barcos ingleses, 800 cañones contra él, y aún así escapa y se viene aquí. Ese barco lleva a Gravina, que es hijo de Carlos III, hijo natural y hermanastro del rey que hay en ese momento, y tiene como siempre los mejores marineros, los mejores artilleros, los mejores capitanes, y esos 10 barcos ingleses no pueden con él. Desarbola, y los mismos ingleses dicen, era imposible acercarnos al Príncipe de Asturias a menos de 600 metros, porque no desarbolaba, desarboló a 2. Y 8 detrás de él, y 10 combatieron contra él y no pudieron con él. Ese volvió con 11 barcos aquí a Cádiz. Curiosa esa historia, y además interesantísima, porque recuperar un poco el honor de esa batalla perdida. Yo que estuve en el Museo del Victory y he estado viendo, allí no dicen nada de los combates, solo hubo un lío, no se sabe, ganamos, pero no quieren decir cómo se combate, porque, como digo, contra el que menos combatieron de los barcos españoles había 3 ingleses, y la mayoría con 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 ingleses, con uno nuestro, con lo cual demuestra claramente que la superioridad de nuestros barcos era mucho mejor, excepto que al no haber marineros, no haber entrenamiento, porque no habían podido entrenar, porque como siempre no había dinero. De hecho piden Gravina a Godoy que le mande dinero para poder hacer ejercicios de tiro con los artilleros nuevos, que eran todos novatos, traídos de ejércitos, soldados que no habían disparado nunca con cañón marítimo, y dicen los de Carracas que no hay un duro, no tienen dinero. Y luego a los oficiales, como la flota inglesa bloqueaba, le piden que le dé una goletita pequeña para entrenarse mientras tanto en la bahía, y van a alquilar una goleta y no hay un duro tampoco. Luego el de la goleta no la presta, se va a trabajar. Luego, como siempre, tampoco había un duro, hace 200 años. Un duro que no hay me suena muchísimo. Bueno, vamos